señores, buenas tardes. Esta tarde dice la prensa que yo creo que fue que yo leí que van a inhumar, van a enterrar el cadáver de Bello Andino. Creo que sí. Si ustedes saben, me ayudan, porque fue que lo leí muy rápido, o sea que el entierro, o no sé si es que... ¿Lo van a cremar? ¿Fue a inhumar o a cremar? No, cremar, digo... Bueno, perdonen que estoy dando la información así. O es a inhumar es enterrarlo, o es a cremar. Pero esta tarde va a suceder. Es el velatorio total. El velatorio, exacto. Bueno, hay mucha gente que debería ir a ese velatorio, como hubo mucha gente que debió haber ido a la misa de Joaquín Balaguer. Muchos que se hicieron ricos con Balaguer, que no estaban. Sin embargo, Hito Biso no estaba ahí. Johnny Jones estaba ahí, una serie de amigos de Balaguer estaban ahí. De esos viejos, de esas viejas, empezando por mí, estaban ahí. Y yo vi a Balaguer 2 veces en mi vida, yo no, nunca. Mucho gusto, presidente, en una ocasión, y después con Pelegrín Castillo y un grupo que fuimos a presentarle el Comité Haití Responsabilidad de la Comunidad Internacional, que dijo, sí, hay que tener cuidado porque es que los haitianos deforestan. Él estaba muy preocupado con esa situación con los haitianos. Bueno, esta tarde o van a inhumar o van a cremar el cadáver del doctor Bello Andino. Yo estoy con el ingeniero Bernardo Castellano. Vamos a hablar de electricidad. ¿Por qué vamos a hablar de electricidad? Consuelo, me cree, Consuelo, que no hay luz. ¿Qué va? No hay, pero que la luz. Bernardo, este grito generalizado en el país, porque no es solamente aquí. ¿Por qué tantos apagones? ¿Qué es lo que pasa? Bien, buenas tardes, doña Consuelo. Y hacía mucho que no venía, qué bueno que estás aquí. Si usted no me llama... Si no te llamo, ¿verdad, carajo? Pero usted sabe que usted me llama, estoy aquí. Yo sé que es verdad. No le barajo ninguna entrevista a usted. Nunca. No, usted sabe que es un honor y un privilegio y un placer compartir aquí con usted. La situación de los apagones es la siguiente. Ciertamente no es por problemas de generación en el sentido de que hay suficiente capacidad instalada para que no se produzcan estos apagones. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice que se están produciendo averías, que hay mantenimientos. A mí personalmente me llama mucho la atención la cantidad de mantenimiento que aquí se está dando diariamente, tanto en los sistemas, en las líneas de transmisión como en la distribuidora, y yo a veces tengo la sospecha, no tengo la prueba ni la evidencia de que quizás muchos de esos mantenimientos son excusas para justificar los apagones. Ay, pero yo no tengo las evidencias para decir que eso es así, pero tengo la sospecha, por la cantidad de mantenimiento que diarios reportan las distribuidoras y la empresa de transmisión. Averías, siempre hay averías. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque usted ve la queja de la población, 20 horas sin luz, sí. 24 horas sin luz, 12 horas sin luz, que llaman. Sí. El problema es que 3 años de gobierno de España Boba, en donde las distribuidoras no se han hecho las inversiones correspondientes. Ay, entonces, esta situación de aumento de demanda, que todos los años la demanda crece. Porque cada año la energía que se entrega al sistema es mayor que la del año anterior, incluyendo el 2020, que fue el año de la pandemia, cuando tuvimos 2 o 3 meses con la economía prácticamente cerrada. Sin embargo, en el 2020 la energía que se generó ese año fue superior al 2019. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Que toda esta situación ha agarrado a la distribuidora prácticamente, como dicen, en cueras, porque no tienen alambres, no tienen transformadores, no tienen contadores. Pero eso lo dice inclusive... Pero tú dijiste, eso que tú estás diciendo lo dijiste hace 3 años aquí en este mismo programa. Pero eso lo ha admitido públicamente Milton Morrison, que inclusive ha tenido la honestidad profesional de decir, nosotros hemos invertido en la distribuidora, en programas y reducción de pérdidas, menos de la mitad de lo que se invertía en el gobierno pasado. Lo dijo el nuevo gerente de EDESTE, el ingeniero Manuel Nao, persona a quien no conozco, pero al ver su currículum, es una persona que me impresionó
por su formación académica, profesional, y además por la experiencia que tiene de trabajo en el sector eléctrico, en el organismo coordinador de la empresa de transmisión, y que él ha sido nombrado ahora provisionalmente como gerente de este, administrador de este, y antes estaba en la empresa como director de creo que de pérdida. El propio administrador de este, Manuel Nao, que es la peor distribuidora con pérdidas del 54%, él públicamente reconoció que los problemas que están teniendo de apagones se deben esencialmente a que no se han hecho las inversiones. Y Manuel Bonilla, que es el actual presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora, en una nota de prensa que emitió hace quizás 10 días, también reconoce la baja, que el problema es un problema de falta de inversión. Inclusive el ministro de Energía y Minas, ayer en una conferencia que da ante la Cámara Americana de Comercio, porque ahora el ministro se ha dedicado a filosofar, o sea, más de lo que nos tiene acostumbrado, y se ha dedicado prácticamente, usted puede chequear las cuentas en las redes sociales del Ministerio de Energía y Minas, que no sale de un simposio, de un seminario, de una conferencia magistral. Parece que él piensa que el ministerio es una extensión de la UAS, donde él fue ha sido un profesor meritorio y persona muy competente. Y entonces usted ve que en los últimos los últimos tiempos, su actividad pública básicamente se concentra en conferencias, en charlas, en seminarios, etcétera. Entonces, como si el problema de este país, y generalmente casi siempre al mismo auditorio, como si el problema de este país es teorizar o filosofar, porque aquí se sabe de hace tiempo lo que hay que hacer. Y él era, en la oposición, el pontífice de lo que había que hacer. El problema es que desde el gobierno ha sido incoherente con su discurso de oposición, y por eso este desastre y este fracaso. Él mismo reconoce y admite que hay que concentrar los esfuerzos en la gestión de la distribuidora y en las inversiones. Pero a mí lo que me causa gracia de ese señalamiento del ministro es que él lo dice como si lo estuviera diciendo yo o lo estuviera diciendo usted. O sea, que somos espectadores, que no es parte, que no es responsable. Y no él, que el presidente Luis Abinader le entregó el 16 de agosto, mediante decreto, el control total del sector eléctrico. ¿Por qué? Ministro de Energía y Minas por decreto, jefe de la CDE por decreto, jefe de Punta Catalina por decreto, y presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora por decreto. A 2 años de ocupar todas esas funciones de manera simultánea, el presidente Abinader lo saca de la parte operativa del sector eléctrico, lo quita de Punta Catalina y pone a Celso Marrancini, que es un gerente, un hombre que toma decisiones, porque en sus empresas él no anda mangoneando, porque él sabe el costo del dinero, el costo de tomar decisiones a tiempo y las repercusiones que eso tiene sobre el buen desempeño de cualquier negocio. O sea, Celso es un empresario. Un empresario, exacto. Usted puede diferir con Celso. No, pero eso está claro. De cualquier situación de gestión o de criterio, que es normal que suceda en una democracia. Lo sacan de ahí. De la distribuidora lo sacan también y ponen a Manuel Lara, persona que es administrador, gerente, fue administrador del Banco de Reserva, con experiencia en otro ambiente del sector eléctrico, porque fue el director administrativo y financiero cuando Marcelo Jorge, que Dios lo tenga en su gloria, fue administrador de la CDE en el 82-86, cuando Salvador Jorge Blanco. Y Manuel Lara, ¿por qué lo nombran? Porque es un gerente. Nombran a la vicepresidenta Raquel Peña como jefa del gabinete. ¿Por qué? Porque ella ha demostrado en el ejercicio de este gobierno que es una gerente, que toma decisiones, que no anda mangoneando ni teorizando. Y tiene mucho criterio. Y tiene carácter. Criterio. Le entregaron el asunto de las vacunas en medio de la pandemia y se bajó, y este país tuvo vacunas. Sí, señor. Y la tuvo a tiempo cuando en muchos países tuvieron problemas. Entonces, ahora el ministro se sitúa como si estuviera en el estadio Quiqueya, en el bleacher, esos manillas de bleacher, diciendo, ahora, hay que gestionar bien la distribuidora, hay que hacer inversiones. O sea, a 3 años sale con este discurso, cuando él tuvo en sus manos la posibilidad de hacer licitaciones como presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora para
que estuvieran abastecidas de contadores, de cables, de transformadores y todo el material, y no las hizo. Ay, Acuérdense que cuando él era el presidente de CDE y jefe de Punta Catalina, presidente del Comité de Licitaciones y de Compra de CDE, que era responsable en ese momento de comprar el carbón de Punta Catalina, se le olvidó comprar el carbón. Y entonces hubo que llamar al presidente allá de Colombia. A Colombia. Y tuvieron que comprar el carbón aquí de urgencia. Más caro. A Itabo. A Itabo nunca se le acabó el carbón, pero a Punta Catalina sí. Y entonces, ahora él ayer en su discurso dice, no, que el problema del subsidio del año pasado, que fue de 1.800 millones de dólares, cifras récord, dice que fue porque el carbón de $70 subió a 400, pero lo que no dice es que él pudo haber convocado esa licitación en enero del 2021, cuando el carbón costaba $70 la tonelada, y hubiera contratado los 2 millones de toneladas que consume Punta Catalina en un año a $70 y no pagar $400 como se llegó a pagar. Sí. Esa negligencia y esa improvisación le costó a este país más de $200 millones de dólares en el precio adicional que hubo que pagar por el carbón de Punta Catalina, que eso afectó a la finanza de la distribuidora y en consecuencia aumentó el subsidio. Pero tenemos, por ejemplo, y esas son las cosas de que a él no se refiere, en el primer trimestre de este año las pérdidas totales de la distribuidora estaban en un 37%. Ya 2 meses después están en un 39%. Ay, Dios. Y los primeros 5 meses de este año, el subsidio al sector eléctrico aumentó un 36% con relación al mismo periodo del año pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? Y se proyecta que va a terminar alrededor de 2.000 millones de dólares, superior al subsidio del año pasado. Pero este año no pueden hablar de la guerra de Rusia, no pueden hablar de que los precios de los combustibles están altos. ¿Por qué? Porque el carbón hoy día está a $120 la tonelada. El petróleo está a 72, $73 el barril, y el gas natural está a menos de $3 el millón de BTU. Entonces tenemos que con una disminución considerable de los precios de los combustibles que se utilizan para generar electricidad, de la generación térmica, porque el 80% de la energía que se consume en este país viene de fuentes térmicas. ¿Cuánto por ciento? 80%. Sí, claro. Esa es la espina dorsal de la generación en este país. Sí. Bajando los precios de los combustibles, que uno esperaría que entonces el subsidio disminuyera. El subsidio va a aumentar. ¿Por qué? Porque sigue la pésima gestión en la distribuidora, sigue la falta de inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas, sigue la falta de materiales como cables, contadores y transformadores. Ay, Dios. Y entonces ya la excusa del combustible no lo van a poder utilizar porque ahora está más bajo y sin embargo la situación en términos financieros está peor. Dios mío, déjame echarme fresco. Tú me dijiste que apagones por tu casa. ¿Por dónde tú vives? Villamella. Villamella. ¿Allá adentro por dónde? Ellos me están diciendo. Santo Domingo Este. También. Me escriben, apagones, apagones, apagones. Y yo Bernardo, todo lo que estás diciendo se dijo, se ha dicho. Años, tú has venido a este programa, has dado entrevistas. La verdad es que ya yo no logro entender, yo no logro entender por qué se tiene que mantener esa situación. En la parte gerencial me refiero. ¿Tú entiendes? O sea que porque, o sea, eso hasta ahora para la campaña le hace daño al presidente. Pero fíjese, doña Consuelo, los 16 de agosto, tradicionalmente, los presidentes no hacen discurso a la nación, sino que el discurso de rendición de cuentas es el 27 de febrero ante la Asamblea. El año pasado, el 16 de agosto del 2022, el presidente dio un discurso inusual, y en ese discurso el presidente dijo, casi como un grito de desesperación, estamos ordenando la compra de 500.000 contadores. ¿Y? Bueno, eso es una misión del presidente, de que la distribuidora no tienen contadores. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los contadores, usted no lo vaya a conseguir en una ferretería, en almacén, porque
Eso es por pedido. Además hay un proceso de licitación, poner órdenes. Entonces, esos 500,000 contadores, porque se estima desde hace mucho que el déficit de los contadores es alrededor de 1 millón. O sea, gente que hoy día recibe energía eléctrica y su consumo no se mide porque no hay contador. Sí. Entonces, si usted no factura y la facturación se hace por la medición de un contador, usted no puede cobrar. No puede cobrar. Porque el problema de la distribuidora no es de cobro. La distribuidora cobran el 95% de la energía que facturan. Ahora, si el 34% no lo facturan, nunca lo van a poder cobrar. Dios mío. Entonces el presidente desesperado lanza eso, pero están llegando a cuentagotas. Y se pasaron. Hay gente que denuncia que le han dicho que van a poner, que pasan meses y meses esperando el contador. Pero la historia muy repetida Dios es mío. que usted se muda a un apartamento nuevo, una casa nueva, pide un contador y le dice no hay contadores. Ahora eso es la distribuidora, te podemos conectar directamente. Pero aquí no hay cable, tú tienes que comprar el cable. Yo conozco casos de una persona amiga que su hija tuvo que poner 9,000, 10,000 pesos para comprar los cables para que la conectaran sin contador. Cuando usted la conectan sin contador, ¿qué es lo que sucede? Que aumentan las pérdidas. Pero ¿y el presidente estará al tanto de esto? Señores, déjenme decir una cosa. El ingeniero Bernardo Castellano no es una persona de la oposición, de un partido político, ni mucho menos. Siempre ha estado con la gente del PRD, PRM, pero es que se lo ha estado advirtiendo. Todo esto que está diciendo no es nuevo. O sea, el presidente lo sufre. ¿Por qué el presidente lo sufre? Porque cuando el presidente tiene que sacar de donde no tiene 1.800 millones de dólares de subsidio, este año va a tener que buscar posiblemente 2.000 millones de dólares en subsidio. En subsidio a un hoyo negro. Esos son recursos que el presidente está desviando para meterlo en salud pública, para meterlo en las comunidades rurales, en caminos vecinales, ¿cómo se llama? En puertos para los pescadores. El presidente lo está sufriendo. Claro. Lo está sufriendo en carne propia, pero lo que pasa es que el daño está hecho, porque 3 años de improvisación y de incoherencia son irreversibles en el corto plazo, porque ahora, aunque tuvieran 100 millones de dólares para comprar materiales, esos 100 millones de dólares no llegan aquí en un mes, toma un proceso, porque los transformadores, los cables, los contadores, tienen que ser sometidos a procesos de licitaciones, órdenes de compra, y a que los fabricantes que lo tengan en stock, en existencia. Nadie tiene en stock esa cantidad. Hay que fabricarlo. Entonces, eso toma un tiempo. Luego que eso llega aquí, la instalación. Por eso es que usted ve que hacen operativos en zonas que tienen problemas y al poco rato, al poco tiempo, vuelve el mismo problema. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es remiendo, porque es que no tienen transformadores, no tienen cables, no tienen contadores y la situación va de mal en peor. Sí. Y hay una señal de que el gobierno está preocupado. ¿Por qué? Porque Celso Marrancini, que es el administrador de Punta Catalina, en una entrevista en un medio televisivo, dijo que en Punta Catalina se van a instalar en los próximos 2 o 3 meses una central de 50 megavatios, que son 50 turbinas de ciclo simple o ciclo abierto, como se llama, en 50 turbinas de 1 megavatio que vienen en 50 furgones. Eso nunca ha estado en el plan de gobierno y nunca el gobierno había anunciado esa situación. ¿Qué significa eso? ¿Con qué? Va a trabajar, según dijo Celso, con gas propano. Con gas propano. Ahora, desde el punto de vista de eficiencia técnica, esa turbina de ciclo abierto o ciclo simple es lo más ineficiente. En consecuencia, esta es una energía que va a ser posiblemente la más cara del sistema. Esa que se va a instalar. De 50 megavatios. Pero es que tan desesperada. Eso me acuerda a Leonel cuando compró una planta de emergencia, que fue un desastre. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Que fue así, Bernardo. Exactamente. Una planta, estando Leonel en el poder, compró una planta de emergencia. 275 megavatios en turbinas similares de ciclo abierto. Me acuerda eso. En el primer gobierno. Sí. Y todas esas turbinas, con excepción de una que es de Jaina, todas están prácticamente fuera del sistema. Y esa turbina solamente entra a operar en situaciones de emergencia porque su costo es lo más caro que hay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me dice a mí eso?
que de repente se han sacado bajo la manga contratar por 3 años, ¿El qué? esa central que se va a instalar en los terrenos de Punta Catalina, que el gobierno está preocupado y asustado con la situación que hay ahora y con unas elecciones que vienen el año que viene. Y está preocupado a que pueda meterse una crisis de apagones o que se intensifique. Que se intensifique. Inclusive por problemas de generación. ¿Por qué? Porque hay un estudio que hizo la empresa argentina, Mercados Energéticos, que conoce muy bien el mercado dominicano, el mercado eléctrico, porque está vinculada desde hace más de 10 años haciendo estudios para el Estado y para agentes privados, que en el 2018 recomendó que en el 2021 había que instalar 600 megavatios de energía. Tú siempre lo has dicho. Pero ese estudio está ahí. Pero nunca le han hecho caso. Quien da a conocer el estudio es Antonio Almonte. Cuando el año pasado, cuando vino la crisis de apagones, porque Punta Catalina fue mal operada y salió, entonces dijeron, Antonio salió diciendo, la culpa de los apagones del gobierno pasado, 2 años después. ¿Por qué? Porque tenían este informe y no le hicieron caso. Cierto. Había que hacer instalaciones. Había que 600 megavatios en el 21 y 600 megavatios en el 23 de gas natural. O sea, 1.200 en 2 años, independientemente de cualquier energía renovable que se instalara. Pero ¿qué hizo este gobierno? Que en vez de seguir esa recomendación, y pudieron haberlo hecho, solamente han instalado 380. Entonces hay un déficit con relación a ese estudio de 820, la demanda sigue creciendo y en los próximos 3 o 4 años no se vislumbra que vaya a entrar ninguna generación térmica al país, que es lo que sostiene esta economía y lo que sostiene el sector eléctrico. En consecuencia, esta decisión de esos 50 furgones de 1 megavatio en Punta Catalina, en un contrato de 3 años que le va a costar a este país un ojo. Un ojo, porque esas plantas... Atención, Celso. Esas plantas va a haber que pagarle, llueve, trueno, vente. Eso es emergencia. Llueve, trueno, vente, hay que pagarle mensualmente una cantidad, unos millones de dólares. Llueve, trueno, vente, como nos pasó con unas plantas... Con Collentri, creo que fue cuando Balaguer también. Bueno, o sea, hemos pasado. ¿Cuándo fue? Collentri la contrató Leonel en el primer. Leonel fue. Y otra que contrató Balaguer, que también nos dio una pela. Exactamente. Nos dio una pela al país. Entonces, esa planta hay que pagarle, aunque genere o no genere, una cantidad mínima mensual. Pero eso es simplemente 3 años. ¿Por qué el contrato de 3 años? Porque es el horizonte que ellos estiman que podría entrar como muy temprano los proyectos de Manzanillo. De Manzanillo, vamos a Manzanillo. Entonces, mi impresión con esa, porque eso es una improvisación, esa planta, es que están preocupados. No es una emergencia. Y se están curando para evitar que este país se le apague en medio de un proceso electoral. Ay, Celso, por favor. No, Celso, ¿qué va a hacer? Presidente, presidente, por favor, usted tiene gente que puede manejar eso. Por favor, presidente. Lo grave es que pueden poner a Mandrake el Mago. Y ya tiene el problema encima. Y el problema está encima porque nadie va a resolver eso, a revertir ese... 3 años. A revertir, mire. El no hacer nada en 3 años, eso no se revierte en 1 año. Esa es la realidad. Porque en el sector eléctrico todo es, hay que planificarlo con tiempo. Todo. El gobierno se prepara, por aquí, mi amor querido, para transición energética. Eso es don Toñito Almonte. Él estuvo al participar como invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Se prepara. Pero don Toñito, coño, si... Perdonen el coño, lo borro, excusa. Don Toñito. Sí, don Toñito, estamos apagados. ¿Usted está entendiendo? Está bien. ¿Para dónde va? Pero estamos ahora apagados. Y la gente está incómoda. Ok. Entiéndalo. Y con estos calores que están haciendo. No, y lo mejor del cuento es que todavía hoy día, 3 años después, le están echando el problema, la culpa al gobierno pasado. ¿Todavía le están diciendo que fue el gobierno pasado? Sí, porque dicen que la situación que heredaron fue tan mala, que esa es la consecuencia, pero no dice que el gobierno pasado
con sus virtudes y sus defectos, le dejó 2.000 megavatios de nueva generación térmica, que es lo que tiene este país parado en producción de energía. Que si no hubiera sido por eso, este país tuviera más apagado. Peor todavía. Porque si hubiera sido 2.000 megavatios de energía renovable, este país tuviera apagado. Pero fueron 2.000 megavatios en generación térmica eficiente, 24/7, que fue Punta Catalina, la conversión. Y entonces usted, don Toñito, diciendo, a mí, usted me lo dijo, a mí, y a Ángela Costa, que usted lo sabe que lo entrevistamos y lo he contado 100 veces. 100 veces. Punta Catalina, antes de las elecciones. Puta, pero eso es un comedero de chivo, ahí no se está haciendo nada. Y le decimos a Ángel y yo que lo estábamos entrevistando, Toñito, pero nosotros acabamos de ir a Punta Catalina a ver las instalaciones. ¡Tú, Faride, todo lo que le dijiste a Punta Catalina toda la vida, la sobrevaloración, que no se estaba haciendo nada, que se ve... Tú, querida Faride. Óigame esto, ¿qué es lo que él quiere decir? Punta Catalina es la joya de la corona. La joya de la corona. Reconocida por el presidente. Por el presidente. Y por Celso Magnancía. Exacto, y Celso. Y gracias a Dios que Celso está ahí. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno se prepara para transición energética. El ministro Almonte. Bueno, una cosa que hay que reconocer, se han hecho muchas licitaciones, se han contratado, se han dado muchas concesiones para energía renovable, eólica y solar. Pero para mí, el problema de esas concesiones es que se han autorizado para que en un periodo de tiempo muy corto, entre este año y el año que viene, entren al sistema más de 1.000 megavatios de energía renovable, eólica y solar, que es una energía intermitente. ¿Por qué? Porque si usted está ahora mismo una energía solar generando y viene una nubosidad o llueve, de repente la potencia se cae y eso le genera una inestabilidad al sistema, que si usted no tiene reserva para poder manejar esa fluctuación de voltaje y de frecuencia, y si no tiene almacenamiento de batería vinculado a la energía, hay un riesgo de apagón. Entonces, para mí, se ha actuado para seguir la corriente de una manera irresponsable desde el punto de vista técnico, para que entren entre este año y el año que viene 1.200 megavatios de eólica, de solar principalmente y eólica, en un sistema que no tiene la línea de transmisiones adecuada para recibir toda esa energía, y que toda esa generación va a entrar sin almacenamiento. Pero eso no lo digo yo. Quiero que aquí mostrarle esto, que es una declaración del administrador de la empresa de transmisión, Martín Robles, mi amigo, que sí sabe de eso porque tiene toda la vida trabajando en el sector eléctrico desde la CDE de los años 70, y él dice lo siguiente. ¿Cómo que dice? Léeme ese titular. El sistema de transmisión eléctrica de República Dominicana no está preparado para el boom de las renovables. Ese es el titular. Ahora yo voy a leer lo que él dijo textualmente. El sistema de transmisión nuestro no estaba estructurado para recibir esa gran penetración de fuentes renovables, reconoce el administrador de la empresa de transmisión. Eso obliga a la empresa de transmisión a revisar su plan de expansión, a adelantar la construcción de líneas de transmisión que estaban previstas para otro año, y sin embargo ya se están demandando en el momento por la instalación de esas energías renovables, advierte. El plan de expansión trazado por la ETED desde el 2021 al 2036 ha tenido que acelerarse por lo menos para el 2030. La institución emitió entre el 2020 y 2022, o sea, en este gobierno, o sea, ETED, no objeciones para la interconexión de 5.000 megavatios nuevos, de los cuales 3.562 corresponden a proyectos de energía renovable. Además, ha dado facilidades para interconectar 250 megavatios de proyectos renovables. O sea, es el propio Martín Robles que admite que la transmisión no está preparada para ese boom. O sea para las líneas de transmisión no están preparadas. No están, porque no se han hecho, o sea, porque el plan de expansión para ampliar la capacidad de transporte del sistema de transmisión estaba planificado y estructurado para que de aquí al 2035 se cumpliera con todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Que eso es lo que me dice a mí, que el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía
actuaron de espalda. ¿De espalda esto? A ¿No lo consultaron? Simplemente, ¿sí? ¿Para qué? Para llenarse la boca en foros internacionales. Decir esto. Y decir esa pendejada. Decir y que estamos en transición energética. Y que somos el número 1 en el mundo. Y no hay línea de transición. Pero todos estos sistemas que se han aprobado no tienen almacenamiento de batería. Y sin almacenamiento de batería hay un riesgo muy alto de introducir esas fuentes renovables, eólica y solar, inestabilidad en la línea de transmisión en términos de frecuencia y de voltaje, con lo cual hay un riesgo muy alto de que si toda esa energía entra en el periodo que se ha anunciado, aquí pudiera aumentarse los riesgos de apagones, fruto de las inestabilidades que introduce la intermitencia de la energía eólica y de la energía solar. Ahora, cuando se apruebe la obligatoriedad de que aquí no se va a instalar un megavatio de energía renovable, eólica y solar, que no tenga un banco de batería, un almacenamiento al lado, como usted tiene en su casa, una batería con su inversor. Cuando eso suceda y todos los proyectos se instalen con almacenamiento, entonces no hay riesgo y sí podríamos dar un salto vertiginoso y quizás llegar en X tiempo a tener 50% de la energía producida por fuentes renovables. Pero mientras tanto, no, eso es un riesgo y un problema. Ay, Dios mío. Óigame esto, ingeniero. La energía eólica, solar, puede sustituir ya en el mundo entero, no aquí, sustituye la energía que se produce con el carbón, con el gas. No, no lo sustituye. Dígame, o sea, la energía renovable, y entre ellas la energía hidráulica y eléctrica, solamente tiene un alto porcentaje de participación a nivel mundial en aquellos países que la naturaleza lo ha bendecido con grandes recursos hídricos. Brasil, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Australia. Entonces, cuando usted tiene una producción hidroeléctrica sólida, como en esos países donde el 80-90% de base hidroeléctrica, obviamente las renovables, eólica y solar son un complemento. Ahora, fíjense los problemas que ha dado en todas esas conferencias de ambientales, de cambio climático, para que las potencias económicas del mundo, China, Estados Unidos, Japón, suscriban los acuerdos para la reducción de las emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque esa gente no son brutas. Y a pesar de que el presidente Biden y los demócratas favorecen eso de la transición energética y están impulsando con muchos subsidios, porque toda esa energía tiene que ser subsidiada, ellos siguen dependiendo su economía de la nuclear, del carbón y del gas natural. Japón, que tuvo problemas con las dos plantas esas de nucleares, se iba a mover a gas natural y ha vuelto ahora al carbón, porque no es verdad que Japón... ahora mismo John Kerry, que fue vice en el Departamento de Estado, de Obama, estuvo de ministro, estaba en China, mandando, porque Xi Jinping no lo recibió, lo recibieron los otros funcionarios, con un mandato de Biden. Eso fue la semana pasada, hoy sale en la prensa, con un mandato de Biden para que le dijeran a Xi Jinping, el presidente chino: señor Xi Jinping, nosotros, Estados Unidos y China, tienen que ponerse de acuerdo para reducir el CO2, para que el carbón no se siga usando tanto y que nos vayamos a las renovables. Y Xi Jinping le mandó a decir: no, China no va a seguir dependiendo, China va a tomar sus propias medidas de control, pero China no va a eliminar el carbón por ahora. El carbón no lo va a eliminar, sino cuando China esté preparada para que haya una posibilidad de sustitución. Cuando nosotros lo veamos, no cuando nos lo diga Estados Unidos. Y dice John Kerry, llegó a Estados Unidos, ¿qué hubo del acuerdo? Dice John, bueno, no hubo acuerdo, pero por lo menos hablamos.
Xi Jinping, China dijo que no va a cambiarlo así, que va a seguir con el carbón. No, pero es que, o sea, China, hay que decirlo, está haciendo grandes inversiones en energías renovables, Sí. en eólica y solar, y China tiene Sí. la central hidroeléctrica más grande del mundo, que es la Tres Gargantas, y sigue Que construyendo. yo la conocí, dicho sea de paso, ahí sí. Yo la conocí en construcción. En construcción, y nosotros fuimos yo allá fui en el 2000, a verlo. en agosto del 2000, Sí. invitado por el Estado chino. Chino. Y ellos siguen. Ahora, él sabe, Xi Jinping, como lo sabe el primer ministro de Japón y como lo sabe el primer ministro de Australia, que su economía se mueve con generación térmica. Entonces, aparte de todas esas inversiones en renovables, siguen invirtiendo en carbón Sí, y en gas natural. Y en nucleares, porque él no va a pagar su economía. Claro. Inclusive Australia, que es de los grandes productores de carbón, no es verdad que Australia ni África, que produce mucho carbón, van a dejar de aprovechar la fuente de energía natural Claro. que tienen en su territorio. Mira una porque cosa, eso es lo que hace todo el mundo. exactamente, léanselo de Xi Jinping hoy, interesante eso que le estoy contando. Nos quedan 3 minutos, pero yo quisiera, tenemos a Manzanillo, que yo fui a la inauguración de Manzanillo, estuvimos con el presidente, felices. ¿En qué está Manzanillo? Mire, yo tengo, y aquí lo he dicho en este programa varias veces, siempre he tenido una preocupación con Manzanillo, porque Manzanillo siempre he dicho que es un desafío financiero muy serio. Ay, sí. Y yo siempre venía sosteniendo que a mí me llamaba la atención que a pesar de que Manzanillo se anunció primero que la barcaza de Asua y la de Boca Chica, Asua y Boca Chica firmaron contrato con la distribuidora de venta de energía, yo no había visto que Manzanillo había firmado. Entonces, recientemente, violando la licitación, algo insólito, después que la gente de Manzanillo someten su oferta y con la oferta someten una fianza de fiel cumplimiento, y esa oferta se hace en base al pliego de licitaciones, sucede que, como es de conocimiento, los precios de los materiales de la central aumentaron alrededor de un 20-25%, y hoy día, hasta la fecha, no se consigue gas natural a precio de Henry Hub, que es el mercado nuestro, y era lo que estaba basada la oferta. Como había ese tranque en la licitación, la Superintendencia de Electricidad, violando las bases de la licitación, algo insólito, después de que se adjudica un ganador o dos ganadores en este caso, sí, en base a una base de licitación, que tienen una fianza que los participantes hicieron sus ofertas en base a esos documentos que no sí, objetaron, entonces le cambian las reglas de juego y modifican la oferta, aumentándole el precio de venta de energía a la distribuidora, cosa que nos va a afectar a todos, pero no solo eso, sino que además el plazo de entrega se lo ampliaron 3 o 4 meses. ¿Qué significa eso? Que ahora es que Manzanillo va a hacer el cierre financiero de una inversión de 1.300, 1.500 millones de dólares. Y eso no es paja de coco. Eso es Grandes Ligas, y le voy a decir porque en Panamá, una central de 600 millones de dólares, donde el Estado es socio junto con AES. AES es una empresa multinacional que se dedica solo a energía, con presencia en 5 continentes, que cotiza en bolsa de valores, y la otra es Interenergy. Para hacer el cierre financiero de 1.000 millones de dólares, 8 bancos internacionales y más de 10 firmas de abogados. Y le tomó más de un año hacer eso. Y hasta que no hay cierre financiero, no hay verdad que hay proyectos. Y hasta que no firmen contratos de suministro de gas, no es verdad que hay proyectos. Entonces yo sigo teniendo mis incertidumbres con ese proyecto por el lado financiero y por el lado del suministro de combustible. Y ahora se dice que eso va a estar en el 27, 4 años. Y de aquí al 27 no hay ninguna central técnica contratada. Y se rumora insistentemente que el gobierno va a contratar más barcazas para suplir esta situación de emergencia, que es evidente tomando en cuenta ese estudio del mercado energético. Yo no voy a decir nada. Presidente, busque gente como Bernardo, que son de ustedes. No me quiera tanto, doña, no me quiera tanto. Sí, no, claro, gente que... Busque gente como Bernardo, presidente. Ustedes lo conocen. Bien, gracias a Plaza Lama, como siempre, gracias a Café.
Santo Domingo marca país, gracias al Grupo Rica, esos quesos formidables, todos los productos Rica, marca país también. Y recuérdate, no saques la basura mientras esté lloviendo, déjala. Para de llover, tú sacas tu basura. Y entonces paga también los chelitos que cobra el ayuntamiento por recogerte la basura todos los días. Y ayuda a tu ciudad, tú ayudas a tu ciudad. Paga la basura, paga el agua, págala. Que Dios nos coja confesado. Amén. Presidente, llévese de gente que sabe que lo quiere a usted, por favor. Vámonos.